Vale, después lo editamos, si no. Así. Buenos días. Creo que me oís todos. Si no, si alguno no me oye, que se pronuncie ahora, por favor. Bueno, vamos a proceder a la presentación, a la defensa de una memoria de tesis doctoral por parte de don André Luiz Corrêa Vianna Filho, tesis doctoral dirigida por Francisco Manuel Guillén González. Y André, cuando tú quieras, puedes comenzar, y ya sabes que se aprecia siempre brevedad, pero bueno, tú tómate tu tiempo. Adelante, André. Vale, perfecto. Muchas gracias, profesor Eduardo. Pues mi nombre es, bueno, voy a presentar en inglés, en realidad, la tesis. Good morning, my name is André, and now I present you the results of my thesis, directed by Professor Francisco Guillén González and entitled Analysis and Optimal Control for Chemotaxis-Consumption Models. Chemotaxis is the movement of cells in response to the concentration gradient of a chemical signal, and one of the first models for chemotaxis is attributed for Keller and Segal, and since then many other models have been developed based on these Keller-Segal models. Nowadays we have models with chemotraction, chemorepulsion, combined with production or consumption of the signal, with logistic growth of cells, modeling bacterial migration, tumor growth, tissue formation, among other applications of practical interest involving chemotaxis. From the mathematical point of view, which is our interest, these models possess interesting features that attracted the attention of many authors along the years and still make these models relevant nowadays. Among these various models that I mentioned, in these theses we study chemotaxis consumption model, which describes a situation where the cells are attracted by a signal that they consume. So considering these real functions U and V, where U represents the density of cells and V the signal concentration, the chemotaxis consumption model studied here is governed by these two equations, where we see here in detail the term which models the chemotaxis, which is a directed movement of the cells in the direction of the gradient of the signal concentration, and the term which models the consumption of the signal by the cells. This consumption term has a power S here, where S is considered greater or equal to 1. And I remarked that this study of this model for S strictly greater than 1 is a novelty. In the present thesis, we aim for contributing for 3 distinct areas, namely the mathematical analysis, the numerical analysis, and the optimal control theory related to the chemotaxis consumption model, which is governed by these 2 equations that I have already showed you. And here completed with the Neumann homogeneous boundary condition and with the initial data. And in the case of the control part, there's an additional term here, where the control F, which is an LQ function, acts in the system through the signal equation, and it acts only in a subdomain of omega, and that's why it appears here, this function 1 of omega c, which is the characteristic function of the subdomain. And I remarked that since U and V represent density and a concentration, respectively, we expect U and V to be non-negative, so we have non-negativity results, and also we consider non-negative initial data. And here an outline of the rest of the presentation. In the first 2 chapters, we address the chemotaxis model with consumption without control. So in uniform and time solutions, we provide some results on the mathematical analysis of the model. And these results were published in nonlinear analysis, real-world applications. In the second chapter, we prove the convergence of a time-discrete scheme. The results of this chapter have been accepted in the SIAM Journal on Numerical Analysis. And then we turn to the part of the control theory, the optimal control. First, studying an optimal control in a weak solution setting,
optimal control problem and a weak solution attachment. And finally, an optimal control problem subject to strong solutions of the model. The results of these last chapter have been accepted in the SAM journal on control and optimization. And finally, we provide some conclusions and possible extensions. So we begin here with the uniform and time solutions. Before our studies, our theses, the previous results were available for the consumption power S equal to 1. And in this case, there was existence of weak solutions for the model in 3D, existence and uniqueness of classical solutions in 2D, but these results were limited to convex domains with smooth boundary. And the proof was based on the heat semigroup theory to establish the existence of local and time classical solutions, and then an extensibility criterion and estimates over the local solutions to extend the local solutions to the whole time interval. So with respect to the existing literature, to the previous works, we contributed with the enlargement of the class of considered domains, with the generalization of the model with consumption term for the power S greater or equal to 1, instead of only the case S equal to 1. We introduced and analyzed regularized models depending on a truncation parameter M, which are easier to study than the original chemotaxis consumption model, and we proved convergence of the regularized models towards the chemotaxis consumption model as the parameter M goes to infinity. And also another thing that we consider a contribution is that we made a great effort to provide rigorous proofs for the results. And sometimes in chemotaxis models there are some singular functions involved in some procedures, and we made an effort to provide rigorous proofs, rigorous calculations. So beginning with this issue of the domain, to enlarge the class of the domains, to enlarge the class of considered domains, we decided to consider domains omega with boundary gamma, satisfying two hypotheses. The first hypothesis is if W is an H1 function and is a weak solution of this stationary problem with G in L2, then W is actually an H2 function, and moreover we have this continuous dependence of the H2 norm of W. And the other hypothesis is a density hypothesis. If phi is an H2 function with zero normal derivative in the boundary, then there's a sequence of C2 functions, of more regular functions, satisfying the same boundary condition and converging to phi in the norm of H2. To give you an idea of how this enlarges the class of considered domains, we proved that if gamma is of class C21, for example, then these hypotheses are satisfied. So far from being convex domains or smooth. And also the results are based on a formal energy inequality, and this energy inequality relies on the cancellation between the effects of chemotaxis and consumption. And to obtain this energy inequality, it's convenient to consider the auxiliary variable z equal to the square root of v, that is the square root of the signal, and the equivalent uz problem. So this variable square root of v is the adequate one to the energy inequality, and on the other hand, we see that because of this change of variables, a singular term appears here in the signal equation. So to obtain this cancellation effect and the energy inequality, we begin here with some formal calculations. So supposing that u and z are regular enough and are separated from zero so that we can make any calculation that we want here. So formally,
we must test the u and the z equation by convenient functions. So we test the z equation by minus Laplacian of z, and the u equation by this s over 4 g prime of u, where g prime, the test function g prime, is defined by this expression depend on the values of s. And I remark that in any case, we have the second derivative of g given by u to the power s minus 2, which is singular for s smaller than 2. This is a part of the reason why we have to separate the cases depending on the power s in the thesis. And so testing the equations by the convenient functions, we obtain these equations. So here, this term in blue and the u equation comes from the chemotaxis. And we note here that if we sum the equations, it cancels with the term in blue in the z equation. And this term in blue in the z equation comes from the consumption. So here's the cancellation between the chemotaxis and consumption facts. And also another term which comes from the consumption in the z equation is this term in green. But this one has a good sign in the left-hand side of the equation. And it's an important term to obtain some estimates, and mainly for the study of the model for the power s greater than 2. So summing these equations, the terms of the chemotaxis and consumption cancel, and considering this energy E, we obtain the following energy equality, where we have the time derivative of the energy, some dissipative terms, and let me see here. A moment. And here we have this term, which does not have a defined sign. So we must deal with this term to obtain something like an real energy inequality. So to deal with this term, it's convenient to consider it jointly with the term of the dissipative term of the Laplacian. So considering these two terms together, we have the following result. So to the term which does not have a sign with the jointly with the Laplacian term, we have this estimate. It's almost a dissipative term, because we have here as a positive term, except for this part. And then using this lemma, using this estimate, which is valid for functions z, which are separated from 0, using this estimate in the energy equality, in the previous energy equality, we obtain this energy inequality, where we have the derivative of the energy, the dissipative term which comes from the u equation, and now the dissipative terms which come from the z equation. And they are all measured by this norm of the gradient of z. And the good news are that this term on the right-hand side is integrable. So integrating the energy inequality, we obtain estimates for the functions u and z. So this is the formal idea and thesis to make it rigorous, and to carry out with this idea, we defined the following truncated models. Here the truncated models depend on the parameter m, which for simplicity we take as a natural number, m in the set of natural numbers. And the difference from the chemotaxis model, the original model, is this truncation which appears in the nonlinear terms of chemotaxis and consumption. So we truncate the density of cells. And the truncation is defined by this expression. If u goes beyond some threshold, then we truncate by a constant value depending on the parameter m. And well, this model is easier to study because now we have bounded coefficients here, because the truncation is bounded. And once we prove existence for these truncated models, we actually prove a rigorous energy inequality inspired on the formal energy inequality.
And with these rigorous energy inequality, we obtain m independent estimates, and then we are able to pass to the limit as n goes to infinity, proving the main results of this chapter. First, the existence of global weak solutions in three-dimensional domains. So for any power s greater or equal to 1 in the consumption term, with initial data satisfying a certain regularity hypothesis and with no negative initial data, we conclude that there is a no negative weak solution of the chemotaxis-consumption model, which is obtained through the limit of no negative solutions Vm of the truncated models as n goes to infinity. And these weak solution UV satisfies some estimates and this regularity. The regularity of U depends on S, and the regularity of V is stronger than the regularity of U and does not depend on S. And I also remark that here, except for these lock regularity and also this one, so except for these two regularities, all the regularities that we obtained are for the whole time interval, so they're uniform in time. And the other result is in two-dimensional domains. We're able to obtain the existence and uniqueness of strong solution. So in 2D domains with stronger regularity hypotheses, we proved the existence and uniqueness of strong no-negative solution UV to the chemotaxis-consumption model, which satisfies everything that the weak solution satisfies, and additionally, this stronger regularity. And because of this regularity in L infinity of H2, in particular, U does not blow up. U is uniformly bounded in the L infinity norm, and consequently, for large enough truncation parameters, the truncated solutions coincide with the solution of the chemotaxis-consumption model. So this ends the part of the uniforming time solutions, and here we pass to the part of the convergence of the time discrete scheme. So concerning the previous results in the numerical approximation of the chemotaxis-consumption model, we refer to these two studies. First, a fully discrete finite element scheme to approximate sufficient regular solutions of the chemotaxis-consumption model, where the authors prove some error estimates for the approximation of sufficiently regular solutions, and a fully discrete scheme to approximate solutions of the chemotaxis-consumption model, now without fluids, but focusing on properties such as conservation of cells and approximate positivity rather than convergence. So paying attention to these studies, almost every study has its limitations, and we find some opportunities. For example, in this first study, the authors must assume that there is a sufficiently regular solution to the chemotaxis-consumption model coupled with fluids, and this is not always clear, especially in three-dimensional domains. So it would be interesting to prove, to design a fully discrete scheme approximating weak solutions without any further hypotheses or assumption on the existence of more regular solutions. And with respect to the second study, we see that convergence is not clear. We have energy stability only in 1D domains, so it would be interesting to have a fully discrete scheme with energy stability and convergence towards weak solutions. So first, we wanted to propose a fully discrete scheme, preserving the positivity, the conservation of cells, and the energy inequality, attaining this way the convergence towards a weak solution of the model. But the dependence of the energy inequality on the cancellation of the chemotaxis and consumption effects is an obstacle when we want to preserve the energy inequality in the discrete level. So, motivated by some works in chemo-repulsion models, where the authors study first a time discrete scheme, we decided first to address
the design of a time discrete scheme, and we contributed in this chapter with the design of an energy stable and convergent time discrete scheme preserving the positivity and the conservation of cells. So to define this time discrete scheme, we used a backward-Euler scheme combined with the truncation Tm, depending on the truncation parameter m. And to obtain energy stability, to obtain an energy inequality, it was important to consider the change of variables, square root of v, but now summing a alpha squared here to separate z from 0. And it was also important to define this scheme as an implicit scheme, which means that the scheme, the resulting scheme, is nonlinear and coupled. So here, to define the scheme, provided that we have the previous step, un minus 1, zn minus 1, the step n is find un and zn with this regularity and satisfying some point-wise bounds, and satisfying also the boundary value problem. Here we have the part of the discretization of the time derivative and the truncation, and this scheme is implicit, as I told you. So the solutions un and zn depend on the time step size k and also on the truncation parameter m. And once we have un and zn, we provide two variants for the approximation of the function v, of the original variable v. One depending on zn, which is a simple expression, and another form to approximate vn depending on the function un through the solution of these differential equation. So once we have this scheme, we prove first the existence of solution to this scheme. And so supposing the previous step has certain regularity and satisfies this, some point-wise estimates, then we prove that there is a solution un and zn for each n of the time discrete scheme. So, just an idea of the proof. In the proof, we must define an auxiliary problem to make the calculations rigorous. And then we prove existence to this auxiliary problem through the Leray-Schauder fixed point theorem. And finally, we have to show that the solution of the auxiliary problem satisfies some point-wise bounds, and therefore it's also a solution of the time discrete scheme. And here I remark that the existence of solution to this scheme does not depend on the step n and does not depend on the time step size k and the parameter m. It's an unconditional existence. And once we have the existence for the scheme, we adjust the convergence of the time discrete scheme. So here to the convergence, we use a standard procedure when we talk about studying time discrete schemes. So first, thanks to the energy stability, first we obtain estimates for the truncation of un, for un and for zn. So first estimates for the each step n, and these estimates are independent of the truncation parameter, the step n, and the time step size k. Next, with these steps n for each n, we define two families of functions which are defined in time and space. The first family of functions is continuous, is globally continuous, and in time. And the second family of functions is constant in each time interval. And with these two families of functions, we rewrite the time discrete scheme as this differential system. Okay, so with the independent estimates for each step n, these families of functions also have independent estimates, and we can pass to the limit in this differential system, attaining convergence. But here, a detail that I showed you is that the two families of functions appear here in the differential system. So we must have a result relating the difference between these two families of functions.
the two families of functions must converge to the same limit. And this is why we usually need in time discrete schemes this kind of result. And the most usual one is this situation, this first situation for s greater or equal to 2 in our case. And in this situation, from this kind of estimate, for example, here you see the estimate is something which involves the L2 norm of this difference. So from this estimate, we obtain this kind of inequality. So if you note here, as the time step size k goes to 0, the two families of functions converge to the same limit in the L2 norm. But in our case, for s between 1 and 2, the estimate came with this weight function, second derivative of g, which can degenerate. So we are not able to obtain this usual estimate. And in this case, we had to work more to prove this specific lemma where we also obtain convergence, but in the norm L2 of Ls. So this was an important result to the convergence. And once we have this result, we're able to prove finally the convergence. So up to a subsequence, the two families of approximations that we built converge towards a weak solution UV of the chemotaxis-consumption model as the parameter m goes to infinity and as k goes to 0. And I remarked that this convergence is also unconditional. There's no further condition on m and k. Just as long m goes to infinity and k goes to 0, we have convergence. So this finishes this part of the time discrete scheme, and we pass to the part of the optimal control problems. So a general introduction on optimal control problems. The previous studies on chemotaxis models usually address the questions of existence of global optimal solution and the derivation of first order necessary conditions, establishing existence and regularity of Lagrange multipliers for any local optimal solution. In 2D domains, where usually one is able to prove existence and uniqueness of strong solutions, the authors are able to do it without further hypotheses. But in three-dimensional domains, one usually has existence of weak solutions, and we don't have uniqueness in general. So in this case, authors usually make use of a regularity criterion to obtain uniqueness of the state given the control, and more regularity also. So they are able to establish the existence of and regularity of Lagrange multipliers. So these studies are usually in this strong solution setting with uniqueness. So in this third chapter, the first chapter of the optimal control, we decided to contribute with a study on optimal control problems related to weak solutions. And we contributed here in this chapter with the existence of weak solutions of the controlled chemotaxis model satisfying an energy inequality. Then using this setting, we proved the existence of optimal solutions for an optimal control problem. And we also compared this problem with other two open problems that might be of interest. So first, for the existence of energy solutions, or weak solutions satisfying an energy inequality, we consider the control F in LQ. And we prove the result based on the chapter of uniform in time solutions, trying to adapt it to the case of the control. So we start with a regularization procedure through the truncation, and then pass to the adequate variable, square root of v, summing the alpha squared to separate the z from 0. And we consider the equivalent truncated model, where here the extra term of control appears. So the rest of the existence argument is analogous to the part of the uncontrolled problem, except for the L infinity bound for Cm,
which was easier when we didn't have this control term. So because of the control term, we must consider the L infinity estimate for these heat equation with a bilinear control term here. And this is in this part where we have to assume that Q is strictly greater than 5/2. So with this important estimate in L infinity for the function z, we are able to proceed and to prove the existence of weak solutions, the existence of a weak solution to the controlled chemotaxis model. And moreover, we are able to prove that this solution satisfies an energy inequality. An energy inequality with this constant k, which is more a function k, where k is a continuous and increasing function with respect to the LQ norm of the control. So it's important in control problems to have estimates for the solutions in terms of the control. Okay, so once we have the existence of the weak solutions, and moreover existence of weak solutions satisfying an energy inequality, we proceed to the part of the optimal control problem. And to define the optimal control problem, well, we must define the functional that we want to minimize. And in this case, the functional is defined like this. So UD and VD are the desired states that we want to reach through the action of the control in the system. And these parameters gamma measure the cost of the functional related to each variable. In an optimal control problem, we are going to minimize the functional subject to some admissible set. So here, in this case, the admissible set SW is the space, is the set of weak solutions of the control problem with control F. So it's just the set of weak solutions. And then the optimal control problem is to minimize the functional J subject to weak solutions. Sorry, yes, I said strong solutions. It's weak solutions, subject to weak solutions. So here I give you an idea of how we usually prove the existence of optimal solution, and also an idea of the difficulty that we have here. So we must prove that there is an element in the admissible set where the functional J attains its minimum. The idea is, since the functional is bounded from below and the set of weak solutions is non-empty, there's a minimizing sequence in the admissible set, satisfying some n-independent estimates, and therefore converging in some sense, weakly for example, to a certain element u bar, v bar, f bar. And the last step would be to prove that this limit element is indeed inside of the admissible set. But in this case, since we have only weak solutions with no further energy inequality or estimate, then the n-independent estimates that we have in this case are not sufficient to prove that this element is a weak solution. So it's not enough to prove that it is in the admissible set. So we don't have existence for these optimal control problem. So something that we can do is to modify this admissible set, considering now the set of weak solutions, but satisfying the energy inequality. So in this case, since we have an energy inequality, we have more estimates, and we are able to prove that the limit element is a weak solution. But here, unfortunately, it's not possible to the moment to prove that this weak solution satisfies the energy inequality. So again, it's not possible to prove that the limit element is inside of the admissible set. So to obtain an optimal control problem which has a solution, we had to modify this admissible set, considering now bounded controls. These
the set is a ball of radius m, and we had to relax the energy inequality. So we considered bounded controls and weak solutions of the control problem, satisfying an energy inequality where we change the function k of f by k of m. So considering this admissible set, we are able to prove that for each m positive, the optimal control problem subject to these bounded controls has at least a global optimal solution. And moreover, for large enough values of m, we are able to prove this relation between the problem for which we have solution and the two open problems, which it's not clear if they have solution. So we are able to attain intermediate values for the minimized functional. And now we pass to the part of the optimal control subject to strong solutions. So in this part, we contributed with a sharp regularity criterion, which is an additional minimal regularity hypothesis for a weak solution that allows us to conclude that it is indeed the unique strong solution, provided the control. And with this result, we proved the existence of global optimal solutions to an optimal control subject to strong solutions of the controlled model. And then we prove first order necessary optimality conditions and the existence, uniqueness, and regularity of the Lagrange multiplier. So we begin with this part of the regularity criterion. We consider these spaces XQ of strong solutions, of strong regularity. And then we prove that if U and V is a weak solution of the control chemotaxis-consumption model with control F in LQ for Q strictly greater than 5/2, and additionally, this weak solution has this additional regularity, U to the power S is a LQ function, then what we actually have is that this weak solution has this strong regularity and is the unique strong solution given the control F. And well, moreover, we prove these estimates in the strong norm in terms of the additional hypothesis, the control, and also a weak regularity that we have for U. So this is important to the existence of optimal control. And well, I said a sharp regularity criterion is that we proved that the criterion for all values of Q strictly greater than 5/2, and at least using our technique, it's not clear how it could be proved for smaller values of Q smaller than 5/2. So it's kind of a critical value, this value of 5/2. But we can enhance this regularity criterion because we can prove that the strong solutions of the controlled model also satisfy the energy inequality that we have proved. And then we are able to eliminate the dependence of the estimate on this norm of the gradient. So the result that we actually have is that with this additional regularity, U to the power S in LQ, the weak solution is actually the unique strong solution, and moreover we have these estimate now in terms only of the regularity criterion and the norm LQ of the control. So here we define the optimal control problem, and we start with the definition of the functional. We see here that now we have a stronger norm in the part of the variable U, and this functional makes sense only for functions U satisfying the regularity criterion, since here it appears the norm LSQ.
And then, since for these functions we have that the weak solution is indeed the strong solution, we consider the admissible set of strong solutions of the controlled model. So under the hypothesis that this admissible set is non-empty, we are able to prove the existence of solution to the problem of minimizing the functional J subject to strong solutions of the control model. And once we prove the existence of solution, we go to the part of the existence of Lagrange multipliers. And to this end, it is important to write the system, to write the minimizing problem, the optimal control problem, in this setting. We want to minimize the functional J in a convenient set M subject to these equality constraints, where these equality constraints are given by this operator G, which is defined using precisely the controlled chemotaxis model. So we want to minimize J in a convenient set subject to the controlled chemotaxis model. In this setting, the Lagrangian functional is defined like this, with the functional that we are going to minimize and a term related to the equality constraints. And the Lagrange multiplier is this pair lambda eta, which satisfies this inequality involving the derivative of the Lagrangian functional, and therefore the derivative of the functional J and the derivative of the operator G. So the general result, the abstract result that we have and that we used to prove the existence of Lagrange multipliers is this one. Let this element be a local optimal solution. So we suppose that J, actually one must prove that J and the operator G are Frechet differentiable. So if the optimal solution is a regular point, then there exists a Lagrange multiplier at the optimal solution. And to show that the optimal solution is a regular point, it is enough to show the existence of solution to this linear differential equation for each right-hand side in LQ. We must prove the existence of capital U, capital V in this strong solution set, satisfying this system. And I remark that this system of equations is the linearized chemotaxis-consumption, the linearized control model around the optimal solution U bar, V bar, F bar. So to study this linear differential equation, we did something that we consider to be another contribution of this chapter, which is the study of a general linear system, of a general linear differential system. So we wrote the linearized model in this general form with more general coefficients, and studied the uniqueness and the regularity of solution in terms of the regularity of the coefficients and also of the right-hand side of the equations. So depending on the regularity of the right-hand side of the equation, we obtain weak solutions or very weak solutions with the same regularity, or also solutions with different regularity. For example, weak and strong, or very weak and weak regularities. So with this model, with this result, we are able to study the linearized model and to prove that the optimal solution is a regular point. And then we are able to use the abstract result to prove that there exists a Lagrange multiplier. And also using the definition of Lagrange multiplier, we are able to prove the existence and uniqueness of Lagrange multiplier with this regularity, LQ prime, and satisfying this differential system in a very weak sense. So the Lagrange multiplier is a solution, a very weak solution of this another linear differential system, and moreover satisfies this optimality condition. So as I told you, the
Lagrange multipliers are a very weak solution of another linear differential system. And to study additional regularity for this system, we use again the general linear system that we studied. And thanks to the uniqueness of very weak solutions, if we prove the existence of more regular solutions, then we are able to enhance the regularity of the Lagrange multipliers. And I remark here that the regularity of the Lagrange multipliers depend on the right-hand side of the equation. And since the desired state Vd is considered in L2, we don't have varying regularity for G eta. And then we study the regularity of the Lagrange multipliers in terms of the right-hand side G lambda, which depends on the regularity of the desired state UD and also on the power, the consumption power S and the regularity Q. So it depends on more factors. We have a regularity that may change. And then using the result for the general linear system, in terms of the regularity of G lambda, we have the following result. So if G lambda has regularity LP for P between 10/9 and 10/7, the Lagrange multiplier has the regularity, the regularity, and is a very weak solution of the Lagrange multiplier problem. And on the other hand, if G lambda has a regularity LP for P greater or equal to 10/7, then the Lagrange multiplier is a strong solution of the Lagrange multiplier problem with strong regularity. Well, this finishes the part of, and we pass to the conclusions and possible extensions. So in the uniform and time solutions, we enlarged the class of considered domains. We generalized the consumption term to consider terms with power S greater or equal to 1. And to do so, we also introduced truncated models to make a rigorous study of the chemotaxis consumption model. In the part of the convergence of time discrete scheme, we proposed a positivity preserving, energy stable, and convergent time discrete scheme for the chemotaxis consumption model, and we had to deal with some issues that appeared due to the time discretization. And the optimal control in the weak solution setting, we proved the existence of weak solutions satisfying an energy inequality. And using this result, we proved the existence of optimal solutions to an optimal control problem with bounded controls, subject to weak solutions satisfying a slightly modified energy inequality. And finally, we compared this problem with two other open problems, namely an optimal control problem subject to weak solutions and an optimal control problem subject to weak solutions which satisfy the energy inequality. And in the last chapter, we proved a sharp regularity criterion that allows us to get existence and uniqueness of global in time strong solutions. Using the regularity criterion, we showed the existence of global optimal solution under the hypothesis that the admissible set is non-empty. Then we established first order optimality conditions for any local optimal solution, proving existence, uniqueness, and regularity of the associated Lagrange multipliers. And to do so, we introduced and analyzed a general linear system, which was useful to the study both of the existence and the regularity of the Lagrange multipliers. And some comments on possible extensions. We expect that the techniques employed in these theses can be used to study different chemotaxis models with other diffusion operators or coupled with fluids or other equations, for example. And the design of a positivity preserving, energy stable, and convergent fully discrete scheme for the chemotaxis consumption model, mainly in 2D and 3-dimensional domains, is still an open problem. And further studies should approach the functional J reformulated in terms of the control F. So in the last chapter, we have the uniqueness of the state given the control. So we are able to rewrite
the functional J in terms only of the control. And one should study this functional reading like this, and also the calculus of the derivative in terms of the control F, which could be useful to the proof of optimality conditions, maybe under the same hypothesis or not. This should be studied, and also for the design of descent direction methods to approximate the optimal control problem. And here I finish, and I thank you for your attention. Muchas gracias, André, por la presentación, y vamos a pasar un turno de preguntas. Yo quería preguntarte, ¿te sientes cómodo si hacemos las preguntas en español o...? Sí, sí, podemos. Perfectamente. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a seguir un orden y vamos a comenzar con Gabriela. No, perdón. Perdón, sí. Tenemos a la secretaria que tiene esta prerrogativa. María Ángeles. Muchas Cuando gracias. tú quieras. Ahora. Buenas tardes ya, buenos días, Andrés. ¿Me oyes bien? Buenas tardes. Sí, sí, te oigo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues antes que nada, bueno, yo quería felicitarte por la presentación, que la verdad que me ha clarificado algunas de las preguntas que ya tenía preparadas, pero bueno, de todas maneras pasaremos ahora por ellas. Y por la redacción de la tesis, que me consta que ha sido un esfuerzo grande, sobre todo en, como pones, en detallar bien todas las demostraciones, ver cuándo son posibles o no, dependiendo de las singularidades que se presentan en el modelo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues mi felicitación para ti y para tu director de tesis. Y ya digo, voy a hacer algunas preguntas, aunque algunas ya por el camino con la exposición las has respondido. A ver, la primera que tengo es que en el capítulo 3 presentas un esquema en el que primero pones reescribe el esquema en UV como un esquema en UZ, y entonces primero haces el cálculo de las funciones UZ y después recuperas la V. Entonces propones dos métodos de recuperación de esa V. Una es usando la definición de la función z como la raíz de v más alfa, bueno, aunque ahí lo tienes simplificado en la transparencia que estás presentando, y en otro la recuperación de la v a través de la ecuación que satisface, porque como ya se supone que conoces la u, pues entonces puedes recuperarla. Pones que las dos se pueden hacer, pero entiendo que alguna tendrá una ventaja sobre la otra o que aportará información adicional sobre la otra. O son, un poco la curiosidad es esa. ¿Cuál de las dos serviría? ¿Qué diferencia hay entre las dos o si las dos aportan la misma información? Bueno, en principio, una cosa que estaba hablando con Quisco es que recuperar esta aproximación es algo opcional, porque también se podría pasar al límite en la ecuación para z, que sería equivalente. Pero bueno, hemos pensado en cómo recuperar, porque bueno, la primera es usando el propio cambio de variables, ¿no? Como z es la raíz de v, así usando la expresión directamente se puede hacer. Y la otra sería... tendría la necesidad de actualizar, ¿no? Entonces, por simplicidad, la primera sería mejor, porque se puede calcular incluso después, que se tenga todas las z, y mientras que esta segunda se tiene que actualizar a cada etapa, ¿verdad? Y bueno, la ventaja de la segunda es que tiene alguna regularización aquí por el operador de difusión y la ecuación que satisface. Yo lo veo un poco así. Sí, claro.
sería más fácil, como dice, usar la propia ecuación, es más fácil la deducción de la regularidad que tener que pasar por la raíz de la otra, que claro, ahí puede ser más complicado. Vale. Después tenía una segunda pregunta porque dice, cuando haces también en el esquema, demuestras existencia de solución débil en 3D y entonces tienes la convergencia desde el modelo discreto al modelo continuo en 3D a la solución débil. Sí. Y después tienes en el caso 2D, dices que el esquema también tendría existencia de solución fuerte, pero que no se puede obtener la convergencia hacia la solución fuerte del modelo 2D continuo. ¿Eso por qué? ¿Cuál es la razón o cuál es la dificultad que se presenta? Sí, bueno, para demostrar la convergencia hasta la solución fuerte serían necesarias estimaciones en las normas fuertes, como hacemos, por ejemplo, para demostrar la existencia en el continuo de solución en 2D, de solución más fuerte. Se demuestran estimaciones en normas más fuertes y, bueno, se pasa el límite y el límite tiene más regularidad. En este caso, no está claro de que la solución del esquema converge hasta esta solución que tiene más regularidad. Lo que podemos demostrar es que converge hacia una solución que tiene una regularidad, la regularidad de la solución débil. Y bueno, con esta regularidad no es posible demostrar la unicidad de solución. Así que en principio el método lo que podemos demostrar es que converge hacia una solución que tiene la regularidad débil, porque en las estimaciones para el esquema discreto en tiempo no conseguimos repetir las estimaciones más fuertes que tenemos en el continuo. Así quedamos solo con las estimaciones débiles. No sé de acuerdo. ¿Vale? Bueno, una que tenía, pero esa ya la has cambiado porque era una curiosidad sobre la notación de las funciones U sub M super KR que tenías, pero he visto que la notación la habéis cambiado en la presentación, que ahora entiendo que será la U. Está por una parte, estaba la función constante U sub M, a ver, la tenía yo aquí. Sí, sí. La U sub M K y luego estaba la U sub MKR. Sí. Esta, que yo creo que es ahora la que ha cambiado por tilde, ¿no? En la presentación, quizá. La de tilde es la continua en tiempo. Sí, entonces esa... Y la R sería esta pregunta aquí. La tengo respondida. Y ahora una última curiosidad. Desde el principio estáis diciendo que estáis trabajando con una regularidad del problema Poisson-Neumann y que eso obliga a que la frontera del dominio tenga una determinada regularidad. Y si parece que es C21. Entonces, bajo esas hipótesis, pues entonces todos los resultados serían válidos. Bueno, todos los resultados, al menos los de los primeros capítulos. Mi pregunta es si esa regularidad que estáis usando se usa a través de todos los resultados del capítulo 2 y capítulo 3 o en el capítulo 3 hay algunos resultados que no la necesitarían. Porque, claro, haces la demostración del capítulo 2 en el que demuestras la existencia de solución regular del sistema y después cuando terminas el capítulo 3 dices que, bueno, que también una forma de demostrar la existencia y regularidad de solución del problema continuo sería a partir del límite del problema discreto. Entonces, creo que está claro que en el capítulo 2 siempre estás considerando esa regularidad del problema de Poisson-Neumann. Pero no sé si eso se usa, quizá porque no lo he leído con demasiado detalle, en ese caso no me he dado cuenta de si necesitas siempre también esa regularidad para que los resultados del capítulo 3 sean ciertos o no. Quiero decir, si hubiese alguna diferencia, tendrías dos demostraciones del mismo resultado, pero en dominios con diferente regularidad en la frontera. Pero no sé si es el caso. No sé si también esa regularidad de Poisson-Neumann es necesaria también para todos los resultados del capítulo 3. Sí. Estas hipótesis son necesarias en un lema que voy a enseñar enseguida. Entonces,
En la demostración de este lema se usa esta primera hipótesis porque en realidad lo que es necesario es esta dependencia continua. Y bueno, la manera más clara de escribir esta dependencia continua es a través de este problema relacionando el operador de difusión. Entonces, esta desigualdad es necesaria y además es necesario hacer una cuenta y la solución, la señal V o Z no tiene la regularidad suficiente, pero bueno, si puede ser aproximada por funciones suficientemente regulares, es posible hacer esta cuenta. Así que necesitamos estas dos hipótesis en este lema para tratar este término que no tiene un signo bueno. Entonces, para tratar este término es necesario este lema y es aquí que se usan estas dos hipótesis a la vez. Entonces, sí, este lema también aparece, su versión discreta, ¿no? O su adaptación a la discretización en el capítulo del esquema discreto en tiempo. Entonces, sí, las hipótesis son necesarias. Y bueno, estas son las hipótesis mínimas, podemos decir. Claro, uno puede intentar encontrar algo aún más débil, pero bueno, hemos intentado la hipótesis más general y hemos llegado a esto. Y claro, y ponemos aquí solo esta cuestión de la C21, la regularidad C21, para mostrar un poco cómo esto nos permite considerar más dominios, además de los convexos o suaves. Entonces, en los capítulos 2 y 3 del continuo y del esquema discreto en tiempo son necesarias estas hipótesis. En los otros capítulos, sí, también, pero como necesitamos resultados de más regularidad sobre problemas allí del calor principalmente, entonces es necesaria ya una hipótesis casi como esta, de alguna regularidad C2 o C21. Entonces, para simplificar, en esos capítulos donde ya necesitamos más regularidad, ponemos esa hipótesis del C21. Pero siempre son necesarias estas hipótesis 1 y 2 en los capítulos 2 y 3. Sí. De acuerdo, vale. Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, María Ángeles. Ahora sí, esta vez vamos a pasar al turno de preguntas de Gabriela. Gabriela, cuando tú quieras. Buenos días, ¿me escuchan? Buenas tardes, no sé, acá. Te escucho, buenos días. Bueno, hola Andrés. Primero, agradecer la invitación para participar de tu defensa. Con mucho placer leí tu tesis, realmente hicieron un muy buen trabajo. Estudiaron un estudio muy completo del sistema. Y bueno, lo primero es realmente de felicitarlos a vos y a Quisco por la dirección. Bueno, primero eso, después tu presentación también fue muy clara, también con unas cosas. La pregunta de la hipótesis es aquí que justamente es interesante cómo consiguieron generalizar, ¿no? Porque uno de los primeros trabajos que hay sobre ese tipo de ecuaciones son con hipótesis de dominio convexo, ¿no? Entonces, tirar esa hipótesis de convexidad es realmente técnico y es importante especialmente para ustedes que hacen la parte después de control y que el dominio tiene que ser un poco menos regular. Bien, yo realmente tengo poquísimas preguntas, realmente el trabajo está muy bien escrito, también como dije, tu presentación fue muy buena, muy clara. Entonces, la pregunta que te hago así es más genérica sobre el control, ¿no? Ustedes le ponen el control a la ecuación, le ponen el control en la segunda ecuación. Entonces, mi pregunta es si
¿por qué esa elección en la segunda ecuación para B y si se podría poner en la otra ecuación el control? Sé que en las dos es más fácil, o sea, sé que es mejor poner más difícil el problema en una de las ecuaciones. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si se podría hacer o no. Sí, bueno, yo que agradezco por aceptar participar en el tribunal y sobre esta pregunta hemos puesto primero por los trabajos que existen, grande parte considera ya un momento aquí. Muchos trabajos consideran ya este control en la segunda ecuación. Bueno, entonces es un problema interesante de estudiar. Y además aquí estamos, desde el punto de vista entonces biológico, estamos controlando en la ecuación de la química o de la señal, ¿no? Bueno, porque ya hay trabajos y también nos parece más natural de intentar actuar en el sistema, controlar la población de células y también la concentración de la señal a través de la ecuación de la señal. Entonces tú puedes poner o quitar señal a través de este control F. Entonces, primero, desde el punto de vista biológico, parece más natural. Y desde el punto de vista matemático, bueno, es más simple poner el control en esta ecuación que es más regular. La ecuación de U tiene algunos problemas aquí por la poca regularidad del término de chemotaxis. Entonces es más simple desde el punto de vista matemático poner el control en la ecuación de la señal. Y bueno, he dicho por esto también que desde el punto de vista biológico parece más natural. Pero sí, también es posible poner en la ecuación de U, por ejemplo, y actuar sobre las células. Sería posible, sí, pero tiene que tratar de esta dificultad de la falta de regularidad de la ecuación de U. Otra cosa que se me ocurre, si tal vez se podría hacer algún tipo de control sobre la frontera, si sería interesante, no sé. Sí, es un problema muy interesante y es incluso más difícil porque si pones control, por ejemplo, sobre la química, sobre la frontera, entonces un control sobre la química en la frontera. En general queremos controles así bastante generales, con poca regularidad, y esto molesta cuando vamos a intentar obtener estimaciones sobre segundas derivadas para la señal. Entonces, con un control poco regular, es un problema obtener estas estimaciones sobre las derivadas segundas de la señal. Y sin estas estimaciones, no está claro cómo demostrar existencia de solución para el problema. Entonces, es un problema interesante y los trabajos, hay un trabajo que conozco, que no me acuerdo si es una tesis, que trata de este problema con control sobre la frontera, pero haciendo un truncamiento en esta velocidad de la quimiotaxis. ¿Sabes? Un poco como hemos hecho aquí para estudiar el modelo truncado, pero en el modelo truncado hemos truncado la célula en la chemotaxis y en el consumo, y en este trabajo con control en la frontera se trunca la célula aquí en la chemotaxis para poder estudiar este problema y demostrar existencia de solución. Bien. Sí, me imaginé que en la frontera iba a ser más difícil. Sí, bueno, es algo que se puede hacer, hay muchas cosas todavía, ¿no?, que se pueden hacer. Y otra pregunta que es más curiosidad, si no la parte discreta en tiempo, la pregunta es si ya han pensado en hacer simulaciones, o sea, porque ahí tendrías que discretizar tal vez en espacio también, esas cosas, como se ha pensado en trabajar en algo así o... Sí, ya hemos pensado en alguna simulación, pero bueno, lo que hay de simulación va mucho en este sentido de este segundo trabajo aquí, con esquemas enfocando también conservar algunas propiedades.
porque, bueno, se ha demostrado en algunos trabajos que es importante, por ejemplo, preservar la positividad de las variables. Esto evita algunas oscilaciones raras, algunas oscilaciones espurias que aparecen en la simulación, que no son parte del comportamiento de la solución exacta. Entonces, la dificultad está un poco ahí, preservar la convergencia, preservar las estimaciones de energía y por lo tanto la convergencia a nivel discreto a medida que hacemos estos cambios para preservar también otras propiedades. Entonces, esta es un poco la dificultad y bueno, lo que he visto de simulaciones está básicamente en este segundo trabajo. Todavía no está claro cómo hacer una adaptación que nos lleve a preservar también las estimaciones de energía. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Te felicito nuevamente y bueno, yo estoy satisfecha. Gracias. Paso la palabra. Bueno, pues entonces, gracias, Gabriela. Y vamos a pasar al turno de preguntas de Josep. Josep, cuando quieras. Gracias, Eduardo. Y André, yo como María Ángeles y Gabriela, por supuesto, te felicito por el trabajo. Hoy es un día de fiesta porque todos aquí hemos pasado por este momento, es un momento, vamos, de alegría en principio, aunque se llame defensa de tesis, tiene que ser un momento de alegría. Aquí en Italia lo llamamos presentación de tesis, entonces las personas que se gradúan no se deben de defender. Sin embargo, como veo, en España se llama defensa, veo aquí que también en Brasil se llama defensa, así que ahora yo empiezo con las cosas positivas y luego, amigo mío, habrás que tendrás que coger un cuchillo y luchar. Por supuesto, esto de broma. A mí la tesis me ha gustado. Debo de decir que me ha gustado muchísimo más el resultado que no en general la presentación. La presentación de la tesis. Al revés, tu presentación ha sido muy clara. Me alegra que hayas podido escribir 4 artículos con esta tesis. Es muy importante porque para quien quiera hacer, digamos, carrera académica, tener artículos es muy importante. Además vi que las revistas que han aceptado sus artículos son revistas muy buenas, así que me felicito otra vez. La verdad que no tenía ninguna duda, visto que tú, supervisor de tu tesis, es muy conocido en este ámbito. Y en cuanto, digamos, a mis críticas, si me puedo permitir, igual que la compañera Gabriela, me esperaba alguna imagen, alguna simulación, porque, amigo mío, en este mundo hay que saber defender bien las cosas. Y yo lo he pasado solo en PIR, y entonces me parece que además el tema de la chemotaxis se presta mucho a poner imágenes, a poner simulaciones, aunque sean, digamos, clásicas y simples, pero me esperaba alguna simulación, alguna imagen y alguna motivación tal vez más precisa. También encontré algunos English typos, pero bueno, imagino que eso es normal. Considero que todos los trabajos se pueden mejorar, así que es normal que haya esas digamos, pequeñas inconsistencias. Y nada, lo único es decirte que mi comentario va en que te esfuerces, entre comillas, a presentar las cosas, no solo por el resultado que tienen, sino también de manera que las personas que las leen de verdad se quedan atraídas por esta lectura, ¿vale? Y en cuanto a las cuestiones técnicas, tengo unas cuantas preguntas. Al principio de la slide 3, la diapositiva 3. 3. ¿Sí? Aquí. Exactamente. Pones que para S mayor que 1, el trabajo que hacéis es innovador, digamos, y esto se entiende porque créstica, digamos, superlineal es más complicada por entender y por tratar. ¿Y me puedes comentar algunos resultados para créstica, perdón, para consumición
sublineal, es decir, para S menor que 1. ¿Tienes algún resultado en este momento sobre esto, sobre este argumento? Bueno, Quisco y yo hemos intentado algo en este sentido, y la verdad es que hemos llegado sí a algunos resultados así para saber un poco lo que pasaba, pero bueno, hace un tiempo, y la verdad es que no hemos continuado, no hemos publicado. Pero bueno, sí es posible hacer algo en ese sentido. Ahora, de trabajos publicados, bueno, ahora mismo no conozco ningún trabajo sublineal. Porque, Bueno, verás, yo bueno, entiendo que... perdón, no sí, quería sí. interrumpir. No, al menos no en este modelo exactamente, ¿no? Porque hay variaciones donde se pone algún coeficiente aquí y algunas restricciones sobre los coeficientes, y se llega a algunos resultados. Pero bueno, ahora mismo no conozco. Porque yo entiendo que para S mayor que 1, cuando S crece mucho, el efecto de consumir es mucho más superior. Y entonces me espero que haya menos restricciones para, por lo menos desde el punto de vista intuitivo. Luego, cuando alguien se pone ahí a hacer las cuentas, las cosas no salen siempre bien. Pero me espero que cuando S es menor que 1, digamos, no es tan fácil llegar, entre comillas, a una solución global. Porque el consumo, en este caso, tendría un efecto menos fuerte que con respecto a S mayor que 1. Otra cuestión que esa sí me ha llamado mucho la atención, por favor, en la diapositiva 13. 13, aquí. Exacto. Claro, la Z es la raíz de V, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, la señal química en los problemas de consumo, entonces V tiende a 0 en los problemas de consumo, por lo que yo he entendido. Entonces, ¿cómo puede ser que Z se mantenga más grande de una cierta constante alfa? Es decir, o sea, separado de 0, ¿no? Exactamente. Y yo creo en realidad que la V va a 0, entonces la Z no puede ser mayor o igual que alfa. ¿O me equivoco? Sí. No estoy equivocando nada. Aquí, no, es verdad, la química, la señal realmente va a 0, así la Z debería ir a 0 también, pero aquí son algunas cuentas formales. Como he dicho, aquí consideramos que todo va bien, y además se espera, la química va a 0, pero se espera un poco del principio, así del principio de máximo o del mínimo, que la V y por lo tanto la Z estén separadas de 0 en tiempo finito. Pero bueno, como he dicho, aquí la cuestión son cuentas formales, y después cuando vamos a pasar para cuentas rigurosas, para hacer todo de manera rigurosa, evitando este tipo de problema, lo que se hace es considerar en realidad esta variable auxiliar. Esta variable es la más adecuada. Con Z, ahora sí, separada de 0, cuando se suma este alfa. ¿Vale? Allí era todavía una cuenta formal. De acuerdo, gracias, me has aclarado. Y si puedes volver, por favor, a esta diapositiva. ¿Y a qué te refieres con la última línea? Gradiente de Z, la integral de gradiente de Z al cuadrado en el E1 de 0 infinito. Es decir, Sí, por favor. Yo entiendo que aquel integral es una función del tiempo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, porque se integra en espacio, ¿no? Entonces te sobra la variable de tiempo. Entonces es en este sentido. Es una función de tiempo que va a esta cantidad aquí, la integral en espacio. Entonces esta función en la variable tiempo es integrable. Así, para obtener la estimación de energía aquí, como tenemos una derivada de tiempo, es necesario integrar en tiempo, pero esto va bien porque el lado derecho aquí es integrable en tiempo. ¿Pero para todos los tiempos o para un tiempo fijado? La estimación que conseguimos para esta norma de gradiente en L2 es hasta tiempo infinito. Entonces es uniforme en tiempo. De acuerdo.
Tengo, si no te importa, un par de preguntas más. Claro. En la slide 15. 15, aquí. Aquí, si no me equivoco, si no he leído mal, digamos que la versión bidimensional de este teorema te garantiza también que no haya blowout, es decir, que la solución es global y además acotada, si no me equivoco. Sin embargo, aquí no lo leo. Exacto. U does not blow up, neither finite nor random. Vale. Y la pregunta es, aquí sin embargo en 3D no puedes garantizar que no haya explosión en tiempo infinito. No, aquí en principio no se puede garantizar. Bueno, yo creo que tampoco tiempo finito e infinito, ¿verdad? No. Aquí no se puede garantizar que no haya blowout. Que no haya blowout. Vale. En altas dimensiones eso no es tan inmediato. Sí, sí. Y luego tengo una pregunta filosófica, vamos, que me persigue desde cuando hago esas cosas. Sí. Claro, en toda la tesis, básicamente, aparte de la parte de la introducción, el concepto de solución clásica no lo he nunca leído. Es decir, he visto solución fuerte, solución débil, súper débil, súper débil, etc. Y claro, yo entiendo que por lo menos en esos modelos, esto ya te digo, me gustaría un poquito hablar contigo sobre lo que opinas. Entiendo que en esos modelos las soluciones de verdad son aquellas clásicas, es decir, que si tú empiezas con un dato inicial, digamos, regular, te esperas que hasta que haya solución, la solución sea clásica. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto lejos están estas soluciones de las que tú hablaste, entonces, fuertes, débiles, súper débiles, desde la solución clásica? ¿Te hiciste una idea de esta diferencia entre la solución que vosotros conseguís encontrar y aquella, entre comillas, real o no? Bueno, aquí la diferencia, bueno, tendría que quizá estudiar algo de tipo de, como digo, de estabilidad, dependiendo del dato inicial, no sé. En realidad no sé, lo que pongo como solución clásica aquí es pensando así que tenga, por ejemplo, como se trata de un problema con derivadas segundas, ¿no? Entonces que tenga derivada primera continua, derivadas segundas continuas. Esto es lo que pienso como solución derivada primera en tiempo continuas y en espacio hasta segunda continua, ¿no? Esto que pienso como solución clásica. Y bueno, con regularidad clásica se puede demostrar unicidad, pero bueno, estas soluciones no tienen una regularidad, en principio no se tiene un resultado de unicidad débil fuerte, por ejemplo, ¿no? Que podríamos decir que si existe una solución clásica, entonces esta débil hasta donde existe la solución clásica sería la misma, pero en principio no hay este resultado de unicidad débil fuerte, así que en realidad ahora mismo no sabría decir cuánto lejos estaría una solución de la otra. Porque lo curioso es que en general cuando se trabaja con soluciones clásicas, para obtener algunos resultados debes de poner alguna restricción o sobre los parámetros o sobre los datos del problema. Lo dijiste muy bien en la introducción de la tesis, cuando hablabas de los trabajos de Winkler et al. Sobre el clásico modelo de consumo, y que para obtener determinadas propiedades de la solución necesitabas, por ejemplo, que la química inicial no fuera tan fuerte, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, sí, en ese sentido... sí, en ese sentido, perdón, si me permite, en este sentido aquí tenemos algunos resultados así, ¿no? Por ejemplo, con esta parte del control. A ver dónde está la parte del control. Sí hay un resultado aquí de regularidad, ¿no? Que bueno, sí tenemos la solución, me he olvidado porque no era la parte del control, pero en realidad si consideramos el control f igual a 0, tenemos el modelo sin control, y entonces sí, por ejemplo, en el caso más clásico, que es la potencia S igual a 1,
si el Q es mayor que 5 medios y además esta solución débil satisface esta regularidad adicional U en LQ, entonces sí, esta es una solución fuerte y con esta regularidad fuerte sí se puede demostrar unicidad de la solución fuerte y con respecto también a la regularidad de la solución clásica. Entonces, sí, bueno, aquí hay un criterio de regularidad que hay algunos, por ejemplo, en un survey de Winkler con Lancage, hay un tipo de condición así, de regularidad adicional para modelos más generales, y en este caso particular del modelo de chemotaxis y consumo, hemos logrado este criterio adicional, que es un poco mejor porque también es para este caso más específico, ¿no? Pero bueno, sí que hay una regularidad adicional que si la solución débil satisface, entonces es una solución así muy buena, ¿no? Clásica incluso, y acotada. Perfecto, yo te agradezco de verdad las respuestas. Entiendo perfectamente que tú controles un tema como nadie en el mundo. Te deseo de verdad, ante todo, ahora relajarte después de que mis compañeros sigan luchando contigo y luego que te relajes con tu familia, que sea. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Josep. Y pasamos ahora al turno de preguntas de Mijaela. Vale, André. Primero, enhorabuena por la tesis, por el contenido, por la presentación. Enhorabuena también a tu director. Gran parte de las preguntas que tenía preparadas, al ser ya la cuarta, se han puesto ya por los otros miembros. Tenía una curiosidad, bueno, varias. En el modelo que hay parabólico, sin control de momento de quimiotaxis, Sí. cuando encuentras que hay blow-up, es un resultado bastante conocido. ¿Y cómo se puede corregir esta explosión de soluciones, al menos en tiempos finitos? Moviendo el parámetro, o de qué manera se puede elegir este control para que, además de que sea un control óptimo, pues, corrija el comportamiento de las soluciones. ¿Lo habéis pensado de esta manera? Sí, he intentado pensar en algo en este sentido, pero bueno, en realidad es que incluso hay aquí una parte que decimos que tenemos que suponer que el conjunto admisible de soluciones fuertes es no vacío para tener la solución del problema de control óptimo. Así que, porque no tenemos en principio esta existencia de una solución del modelo controlado o sin control, de existencia de solución fuerte, ni tampoco unicidad. Entonces, por eso esta hipótesis. Bueno, también hemos estudiado algunas situaciones, hay en la tesis, aquí no he dicho esto, pero hay en la tesis situaciones, déjame ver dónde está aquí. Aquí está esta parte, ¿no? Hay situaciones donde se demuestra que hay soluciones, que este conjunto es no vacío. Y bueno, es, por ejemplo, en 2D, y bueno, pero que tú has preguntado es 3D. En 3D sería en los casos en que el control actúa en todo el dominio. Pero bueno, en este caso en que el control actúa en todo el dominio, lo que hacemos para obtener una solución fuerte, o sea, una solución que no explota, una solución con bastante regularidad. Déjame ver dónde está el esquema aquí. Bueno, lo que hacemos en este caso, en que el control actúe en todo el dominio, es un poco quitar este término de consumo de aquí. Entonces, hacer con que se cancelen estos dos términos, y entonces tenemos una ecuación del calor, y así se consiguen soluciones bastante regulares, soluciones fuertes. Entonces, pero esto no es tan interesante desde el punto de vista práctico, quizás, porque
bueno, esto, como he dicho, es una técnica para demostrar que hay soluciones fuertes, para demostrar que el conjunto admisible es no vacío. Y, sinceramente, de otra manera más interesante, que se puede elegir un control con una cierta regularidad para hacer con que la solución no explote, para mí no está claro. En realidad no está claro. Vale, gracias. No es realmente lo que preguntaba, pero creo que lo podemos hablar en otro momento después de esto. Pero bien, entonces, la segunda cosa que te quería preguntar, el esquema, ¿por qué no se ha considerado, o supongo que es un trabajo que ya está en desarrollo, pero el esquema completamente discreto? Y si en algún momento se va a considerar, he visto que vais a utilizar elementos finitos. No sé si sabéis, pero en este tipo de problemas con quimiotaxis y con control hay un método que funciona bastante bien, porque se puede adaptar a dominios que no son muy regulares, o los puntos, bueno, son dominios irregulares. Es el método de diferencias finitas generalizadas. Si pensáis hacer algo en esta dirección, y si sí, ¿cómo tenéis planteado? Bueno, en realidad todavía no hemos pensado mucho en esta parte del modelo completamente discreto, ¿no? Que sería, bueno, por ejemplo, una opción sería, para intentar mantener estimaciones de energía, intentar hacer la discretización en espacio del esquema discreto en tiempo. Y, como he dicho, la dificultad es mantener estos procedimientos de cancelación de la quimiotaxis con el consumo a nivel discreto, ¿no? Porque siempre que se introduce alguna discretización en tiempo o alguna técnica para mantener positividad de las variables o algunas cotas puntuales, se cambian un poco los términos, y en este caso, donde las estimaciones dependen mucho de la expresión de los términos, así es muy difícil mantener la estimación de energía y, por lo tanto, la convergencia. Y estamos con esto del tema de las estimaciones y de la convergencia, porque, bueno, ya se han estudiado algunos esquemas para aproximar este problema enfocando en otras propiedades, y me parece que realmente lo que faltaría sería algún esquema que tuviera algo en la dirección así de la convergencia de los esquemas, porque, bueno, aunque las propiedades sean importantes, también es importante tener una demostración de convergencia para el esquema, ¿no? Para saber que realmente aproxima una solución. Y sobre este método del que me ha hablado, bueno, de este método en particular no conozco, ahora mismo no me suena, así, bueno, al menos no me acuerdo de las técnicas usadas. Y, bueno, lo que hay que mirar es esto, las adaptaciones que se tienen que hacer con este método, por ejemplo, desde el esquema discreto en tiempo para el esquema discreto también en espacio, cómo cambian los términos y cómo eso afectaría los procedimientos para obtener estimaciones de energía, por ejemplo, si queremos conservarlas y obtener convergencia. Pues esto, yo tengo varias cosas hechas. En el caso S es igual a 1, con término logístico en la primera y con distintas formas del control que actúa sobre un subdominio o tiene algunas propiedades, que sea puntual, que sea L1 espacio-tiempo o que sea periódico. Y creo que sí se pueden hacer varias cosas y pueden salir cosas muy interesantes. Pues yo ya no, bueno, tengo varias cosas, pero no ahora ni en otro momento. Se puede seguir hablando sobre esto con todo el mundo. Muchas gracias, enhorabuena, que tengas una carrera y un futuro como te lo mereces. Muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijaela. Bueno, y termino yo con el turno de preguntas. Primero quiero felicitarte por la exposición.
bueno, veo que has corregido algunas erratas que había en la memoria y aquí las has presentado las cosas correctamente. Y bueno, tengo un par de cuestiones. La primera, estableciendo un parangón, por ejemplo, con las ecuaciones de Navier-Stokes de evolución en el caso 3D, en ese caso se sabe que si hay una solución fuerte, es única y además no hay ninguna otra solución débil. Ocurre lo mismo aquí, si pruebas, en algunos casos pruebas existencia y unicidad de soluciones fuertes. En esos casos puedes probar que no hay ninguna otra que sea débil. En principio, con lo que yo conozco, no. Como has dicho, hay casos que se demuestra, ¿no?, la existencia de solución fuerte, y yo no conozco ningún resultado de unicidad débil fuerte. Bueno, uno de estos días he visto que ha salido un trabajo, pero todavía no pude leer, solo he visto el título, ¿no?, de la denominación del trabajo, que decía que era para un modelo de chemotaxis acoplado con fluidos, incluso en el caso compresible, me parece, y que tenían, sí, unicidad débil fuerte, pero no pude ver si se trata del modelo de chemotaxis con consumo o no. Porque en este caso de modelos de chemotaxis cambia mucho si hay un término logístico, si es consumo, si es producción, si es atracción, si es repulsión. Las técnicas cambian mucho, entonces no he visto, hasta el momento no he visto ninguna técnica así para unicidad débil fuerte para este modelo de chemotaxis con atracción y consumo. Bueno, sobre el problema de control, llegas a demostrar, utilizando un teorema abstracto, las condiciones de optimalidad de primer orden. Bueno, sí. Las condiciones de optimalidad de primer orden, bueno, ya sabemos que son importantes porque de ellas se puede deducir alguna vez propiedades cualitativas del control, o porque se puede formular un algoritmo numérico basado en ellas, o incluso son importantes para el test de parada de los algoritmos numéricos. Pero también son importantes las de segundo orden, porque a través de ellas se pueden dar estimaciones del error de discretización, o probar la convergencia superlineal de un método numérico o cuadrática incluso, o probar estabilidad de la solución respecto de los datos del problema, ¿no? Claro, las condiciones de segundo orden implican derivadas segundas. Sí. Y yo creo que en esa dirección, en algunos casos particulares, porque claro, tú has estudiado con bastante generalidad el problema, a lo mejor en algunos casos particulares uno puede llegar más lejos. Y por ejemplo, cuando tienes regularidad de la U y la V que pertenecen a XQ, has estudiado la ecuación linealizada y ves que está bien puesta, que tiene una única solución y demás. Es que lo tienes a punto para utilizar el teorema de la función implícita y demostrar que el conjunto de controles para los cuales existe una solución fuerte es un conjunto abierto y que la relación control-estado es de clase C1 o C2 incluso. No sé yo si lo has mirado y si no, te animo a considerarlo. Sí, bueno, esta parte, sí, he mirado un poco algún trabajo otro que hace esto de considerar este operador, ¿no?, de operador de control a estado, y es un poco los comentarios que hago al final, ¿no?, que sería considerar el funcional escrito solo en términos del control F, y ahí sí, para derivar el funcional en términos del control F, sí es necesario usar aquí como una regla de la cadena. A ver, aquí, bueno, ¿cómo está? Aquí sí, aquí los estados entonces serían escritos en términos del control F también, ¿no? Y el funcional estaría solo en términos de F. Entonces sería necesario la derivada del funcional que hemos calculado en términos de U, V y F, y enseguida también la derivada de los estados en términos del control. Entonces he mirado un poco esto, un poco como hacen en algún trabajo relacionado a chemotaxis también,
pero todavía no hemos seguido en esta dirección. Pero sí también he visto que tiene que ver con esta parte del problema linealizado alrededor de una solución óptima. He visto que sí, tiene relación, no estamos tan lejos, pero no hemos seguido en esta dirección todavía. Sí, porque efectivamente este sistema que muestras está bien puesto, es el punto crítico del teorema de la función implícita, ¿verdad? Sí. Claro, para establecer condiciones de segundo orden, uno necesita la diferenciabilidad de J, del funcional a minimizar, y a lo mejor la norma en LQ no es suficiente. Ahí hay que poner la norma en L2, pero uno puede poner restricciones sobre el control. Algo así como la norma LQ del control esté acotada por la constante M que has considerado antes, ¿no? Entonces ya puedes aplicar la regla de cadena y quizá obtener condiciones de segundo orden, que es una parte importante también, ¿eh? Vale. Bueno, aquí tengo... Perdón. Yo creo que no voy a hacerte más preguntas. Hay algunas cosas menores, pero no tienen ya más interés. Simplemente insistir otra vez. Enhorabuena por tu trabajo, por tu exposición, y enhorabuena también a Francisco, tu director de tesis, por el trabajo que habéis hecho y los resultados que habéis obtenido. Y con esto terminamos aquí. Ahora el tribunal va... perdón. Quizá alguien de los doctores de la sala, ya sea online o de los aquí presentes, quiera hacer alguna pregunta al doctorando. Si no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta, pues entonces sí que damos por terminada esta defensa y el tribunal se retira a deliberar. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias a ti, Eduardo. Enhorabuena. Bueno, pues estamos todos presentes y simplemente felicitarte de nuevo y comunicarte que la calificación ha sido de sobresaliente. La decisión de si cum laude o no se tomará después por votación secreta del tribunal, y se te comunicará en su momento. Bueno, pues enhorabuena a ti y a tu director de tesis. Y, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Enhorabuena. Deberíamos darle un aplauso virtual. Bueno, muchas gracias. Me gustaría decir solo que agradezco a vosotros por aceptar participar en el tribunal. Muchas gracias a todos y a todas. Y me gustaría agradecer también especialmente a mi director. Sí, muchas gracias por este tiempo de trabajo y por esta buena voluntad y siempre la buena disposición en trabajar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Damos por terminado entonces la sesión. Gracias a todos los miembros del tribunal también, una vez más. Y pues ya, cerramos aquí. Josep. Gracias a vosotros y a todos. Gabriela. Venga, gracias. Gracias. Adiós. Gracias, un gusto. Adiós, Gabriela. Adiós, Giuseppe. Adiós. Adiós, Andrés. Adiós. Y felicidades nuevamente. No sé si quieres Gracias, felicitaciones. Bueno, a ver, yo si queréis que diga algo, digo algo, ¿eh? Dale, habla nomás. Bueno, vale. Bueno, se acopla, quitar los micros. No, a ver, yo quería, bueno, lo que quería decir es primero felicitar a Andrés, eso es, ya Andrés por el trabajo que ha hecho. Bueno. No. Oye, mira, cojo aquí.
Bueno, se me escucha bien, ¿no? No, ok. Sí, Entonces, no, a ver, voy a ser breve. Simplemente quería decir que me ha encantado trabajar con André porque es un joven con un futuro muy prometedor y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque realmente conectó con nosotros, vino al 2PUR de 2018 y a raíz de ahí ya había hecho el grado, ya estaba haciendo acabando el máster en Brasil. A raíz de ahí se ilusionó con estos temas que estábamos tratando aquí y tuvo claro desde el principio que quería hacer una tesis, que quería que se la dirigieran aquí, aunque tenía las dificultades, porque también Brasil en ese momento estaba atravesando dificultades importantes, no había las becas en ese momento, las becas que había habido anteriormente en Brasil para hacer doctorados ángulos, etcétera, etcétera, pero el André tuvo claro siempre que quería hacer la tesis y la quería hacer en esta temática, ¿no? Y entonces, bueno, pues está trabajando desde el 2018, desde mediados del 2018, después del entonces, pues ahí fue todo su trabajo, pero teniendo en cuenta con la dificultad de no tener un respaldo, ¿no? de una beca predoctoral y además con la dificultad de tener un director online. O sea, era una dificultad doble, yo creo, ¿no? Pero aún así, yo creo que lo que quería decir es que no desistió y ha seguido constantemente en el trabajo. Después, todavía peor, vino la pandemia, con lo cual más aislado todavía. Pero bueno, como siempre las cosas nunca son tan malas, pues a raíz después de la pandemia, como no en el proyecto no habíamos gastado todo el dinero, no habíamos gastado el dinero, prácticamente no habíamos gastado dinero a causa de la pandemia, pues pudimos reutilizar ese dinero para contratar a investigadores y entonces ahí ya sí pudo venir y estar más de un año aquí en Sevilla ya trabajando presencialmente, como yo pienso que hay que hacer las cosas en matemáticas, y codo con codo y con todo el background que ya traía, que pues, ya traíamos, digamos, prácticamente la mitad de la tesis hecha, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí ya se vio todo ese trabajo anterior, digamos, una situación más difícil, se vio cómo realmente se mejoró y, bueno, y la verdad es que yo personalmente estoy muy, muy contento con el resultado de la tesis y seguro que con el futuro prometedor que tienes, Andrés, porque considero que tienes un potencial muy importante y que debes de aprovechar continuando con tu actividad investigadora. ¿Okay? Y nada más, no quiero decir nada más. Muchas gracias. Ahora sí que cerramos la sesión con las palabras de Cristo y un saludo para todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias a todos. Felicitaciones. Hasta luego. Chao, chao. Chao.